Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de la serie Análisis Numérico. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra revisión del método de Newton-Raphson. Y esto con el objeto de profundizar en algunos aspectos matemáticos que nos permitirán anticipar qué esperar de este método numérico al aplicarlo para hallar aproximaciones a las raíces de ecuaciones no lineales. Para ello tenemos destinada la siguiente agenda. Primero, vamos a hablar sobre una forma alternativa a la geométrica que discutimos en un video previo de obtener la fórmula de Newton-Raphson. A partir de esta forma alternativa, vamos a descubrir qué tipos de convergencias podemos esperar para este método y el papel que juega la multiplicidad de la raíz en cuestión. Finalmente, puntualizaremos un mecanismo conocido como el método de Newton-Raphson modificado. ¿Listos? Pues comenzamos. Otra forma de obtener la fórmula para el método de Newton-Raphson como alternativa a la descrita en un video previo es la siguiente. Supongamos que tenemos a una función f bajo los mismos supuestos de continuidad y diferenciabilidad que hemos manejado con anterioridad para este método. Sabemos que a la función f podemos aproximarla por medio de un polinomio de Taylor. Consideremos en esta ocasión una aproximación a f por medio de un polinomio de Taylor de grado 1 y en torno al punto x sub 0. Dicho polinomio quedaría expresado de este modo. Claramente es de grado 1 y contempla a este residuo, el cual exige que la segunda derivada de f sea evaluada en este número real que pertenece al intervalo abierto que vemos en pantalla. Observemos que en este caso podemos escribir la igualdad toda vez que estamos considerando también al residuo. Ahora bien, pensemos que deseamos añadir un carácter iterativo a esta expresión, es decir, que las x actuales, que en este caso son precisamente estas x, dependan de las x anteriores, que en este caso serán las x sub 0. ¿De acuerdo? Pues al añadir este carácter iterativo, tenemos esta forma de aproximar a f mediante el polinomio de Taylor. Recordemos a esta expresión como la expresión número 1, puesto que vamos a ocuparla más adelante. Por otra parte, si en un momento dado nosotros desecháramos al residuo, entonces ya no podríamos hablar propiamente de una igualdad, pero sí de una aproximación. De manera que un valor más o menos aproximado de la función evaluada en x sub i más 1 es esta que vemos en pantalla en términos de x sub i. Conforme x sub i tiende a p cuando el método converge, la función evaluada en x sub i más 1 tenderá a 0, ¿correcto? De tal suerte que bajo esta consideración tendremos que nuestra última aproximación en el límite podría expresarse de este modo. A partir de esta ecuación podemos despejar a x sub i más 1 y obtener de nueva cuenta la fórmula del método de Newton-Raphson que ya habíamos revisado en un video previo. Ahora bien, continuando con nuestro análisis,
Retomemos la expresión número 1 y sustituyamos cada x sub i más 1 por p. Y asimismo, sustituyamos f de x sub i más 1 por 0. Tendremos entonces la expresión número 3. Restemos ahora la ecuación número 2 de la ecuación número 3. Claramente, al hacer esto, desaparecerán estas f's de x sub i más 1. Lo mismo que estos elementos x sub i que participan del segundo sumando en cada caso, ¿correcto? De manera que la ecuación resultante será esta que vemos en pantalla. A partir de esta ecuación, despejemos ahora a p menos x sub i más 1. Tenemos pues que conforme x tiende a p y y tiende a p, el despeje quedará expresado de esta forma, ¿correcto? Y se trata de un despeje muy conveniente porque nos permitirá determinar el error absoluto cometido en la iteración actual en términos de el error absoluto cometido en la iteración previa. Pues recordemos que este valor absoluto que quedaría en el primer miembro es por definición precisamente e sub i más 1. El error absoluto cometido al aproximar en la iteración i más 1 a la raíz p mediante el método de Newton-Raphson, en tanto que este otro valor absoluto es e sub i. El error absoluto cometido al aproximar mediante el método de Newton-Raphson en la iteración i a la raíz p. Se dice que un método numérico converge cuadráticamente a la solución si el límite de este cociente cuando y tiende a infinito resulta ser menor a infinito. Observemos que en la definición, en el numerador aparece el error absoluto cometido en la iteración i más 1, en tanto que en el denominador aparece el cuadrado del error absoluto cometido en la iésima iteración. Ahora bien, lo que presentamos en la diapositiva previa significa que el método de Newton-Raphson entonces puede tener convergencia cuadrática, toda vez que al calcular este cociente en el límite, cuando i tiende a infinito, pues es esta constante, es este valor absoluto que claramente es menor a infinito. Esto, por supuesto, siempre que la derivada de f evaluada en la raíz p sea distinta de 0, ¿correcto? Por esta razón, cuando ustedes aplicaron el método de Newton-Raphson para hallar la aproximación a la raíz de un ejercicio concreto en el video previo, se realizaron muy poquitas iteraciones. Se presentó una convergencia cuadrática, pero hay que observar que este no es siempre el caso, como veremos a continuación. Para muestra basta un botón. Consideremos como ejemplo a la función f de x igual con x a la m, siendo m mayor a 1. En tal caso, la derivada de la función sería esta y por lo tanto la fórmula de Newton-Raphson quedaría así. La siguiente línea se obtiene al factorizar a x sub i y la última al simplificar.
Observemos que en esta función la única raíz es 0. Por definición, sabemos que e sub i más 1 y e sub i se calculan así. Pero toda vez que en este ejercicio la única raíz p es 0, tenemos que e sub i más 1 es, en esta ocasión, simplemente el valor absoluto de x sub i más 1, en tanto que e sub i es el valor absoluto de x sub i. Así que al aplicar valor absoluto a la última línea de la diapositiva previa, lo que estamos observando es que e sub i más 1 es proporcional ya no al cuadrado de e sub i, sino que es simplemente proporcional a e sub i. Como recordarán, esto es propiamente un caso de convergencia lineal con razón S igual a m menos 1 sobre m. Es decir, en este ejercicio concreto, Newton-Raphson no tuvo convergencia cuadrática, sino lineal. Como ustedes recordarán, en un video previo, al aplicar el método de Newton-Raphson para hallar una aproximación a la raíz de una ecuación no lineal, realizamos muy poquitas iteraciones. Eso fue porque se presentó una convergencia cuadrática. Pero acabamos de ver en este ejemplo que este no va a ser siempre el caso. De hecho, en ocasiones, dependiendo de la razón S que cobre esta convergencia lineal del método de Newton-Raphson, observaremos que puede llegar a ser este método más lento incluso que el de bisección. ¿Qué esperar en términos de la convergencia de este método numérico de Newton-Raphson? Pues bueno, la respuesta se encuentra en la multiplicidad de la raíz. Esa es la clave para saber qué es lo que puede pasar. Hagamos un poquito de memoria y retomemos la definición de este concepto. Consideremos a una función f, m diferenciable continuamente en este intervalo, tal que tiene una raíz p. Si resulta que todas sus derivadas, desde aquella de orden 0 hasta aquella de orden m menos 1, al ser evaluadas en p, devuelven 0, y en cambio la derivada de orden m evaluada en p es distinta de 0, tenemos que f cuenta con una raíz p de multiplicidad m. Resulta que si m es igual con 1, se dice que la raíz es simple, en tanto que si m es mayor a 1, tendremos una raíz múltiple. Concretamente, para el método de Newton-Raphson, lo que podemos ubicar a partir de este teorema es que cuando la función tiene una raíz p múltiple, es decir, con multiplicidad m mayor a 1, esperaremos convergencia lineal del método con razón S igual a m menos 1 entre m, precisamente como ocurrió en el ejemplo previo. En esta ocasión, más allá de presentar la demostración de este teorema, nos enfocaremos en presentar un ejemplo numérico práctico en el cual se ilustrará su aplicación. Consideremos pues a esta función f de x con raíz p igual con 0. Vamos pues a determinar la multiplicidad de esta raíz y a partir de este dato estimaremos el número de pasos para que el método de Newton-Raphson converja a la solución en 6 posiciones decimales, partiendo de esta semilla o valor inicial x sub 0 igual con 1. Lo primero que tenemos que hacer, naturalmente, es calcular sucesivamente las derivadas de f y evaluarlas en p
hasta observar que el resultado arrojado sea distinto de 0. Así pues, si ustedes realizan los respectivos cálculos, observarán que estas primeras tres derivadas son iguales con 0 al ser evaluadas en P, pero no así la derivada de orden 3. Esto, de acuerdo con la definición, significa que P tiene multiplicidad 3 y, por tanto, se espera que Newton-Raphson tenga convergencia lineal, en este caso particular, con razón m-1 sobre m, es decir, con razón 2/3. Ahora bien, para que la respuesta arrojada por el método de Newton-Raphson aproxime a la raíz en 6 posiciones decimales, deberemos apoyarnos en el error absoluto y no propiamente en el error relativo, toda vez que hablamos de 6 posiciones decimales y no de 6 cifras significativas. De tal forma que en esta ocasión lo que deseamos que se verifique es esta desigualdad. Aquí tenemos 10 a la menos 6 porque pretendemos que el método aproxime a la raíz en 6 posiciones decimales. Como sabemos, cuando hay convergencia lineal en el método de Newton-Raphson, el error absoluto en la iteración i más 1 es aproximadamente S veces el error absoluto es sub i en el límite cuando i tiende a infinito. Si nosotros sustituimos, por ejemplo, aquí a i por 0, tendríamos pues que e sub i e sub 1, perdón, es aproximadamente S veces e sub 0. Y si aquí contemplamos a e sub 0 menor a esta cantidad, tenemos pues que podemos establecer esta desigualdad, ¿cierto? Procedamos de esta misma forma ahora con i igual a 1. Tendríamos pues que e sub 2 es aproximadamente S veces e sub 1. Pero e sub 2 puede expresarse en términos de e sub 0, toda vez que e sub 1 es aproximadamente S veces e sub 0. Por lo tanto, tenemos esta forma de determinar a e sub 2 en términos de e sub 0. Y por supuesto, la desigualdad correspondiente queda también expresada en esta línea de la diapositiva. Procediendo de este modo de manera sucesiva, tendríamos que finalmente E sub i más 1 puede expresarse en términos del error inicial E sub 0, pues es aproximadamente S a la i más 1 veces E sub 0. Y también tendríamos que esta desigualdad se verifica. Observemos además que este valor es estrictamente menor a 0.5 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Sabemos que esto es así porque S es un número estrictamente menor a 1 y por lo tanto podemos concluir que esto es así. De manera que por transitividad, S a la i más 1 veces E sub 0 es menor a 0.5 por 10 a la menos 6. Como en este caso tenemos que nuestra semilla inicial es x sub 0 igual con 1 y la raíz es p igual con 0, dada la definición de error absoluto, tenemos que e sub 0 es igual con 1. Así que al hacer la sustitución en esta desigualdad,
tenemos que queda esta así. Al aplicar una serie de pasos algebraicos, podremos determinar a partir de esta desigualdad el número de pasos o iteraciones necesarias para que Newton-Raphson halle la aproximación con el margen de error deseado. Observemos que aquí en esta última desigualdad hay un cambio debido a que el logaritmo de 2/3 es un número negativo. Así que I más 1 es mayor que 35.7. Eso significa que I es mayor que 34.7, más o menos, y toda vez que I es un número entero positivo, se requieren al menos 35 iteraciones para que a partir de este método hallemos la aproximación con el margen de error deseado. Para finalizar, mencionaremos que existe una versión modificada del método de Newton-Raphson que hace uso precisamente de la multiplicidad de la raíz en cuestión cuando este dato es conocido. Se trata de esta fórmula que vemos en pantalla, que como verán es muy similar a la que hemos expuesta, solo que ahora en ella participa m, es decir, la multiplicidad de la raíz, multiplicando al cociente f de x sub i entre f' de x sub i. Cuando se utiliza esta fórmula, en lugar de obtener pues una convergencia lineal, se tendrá una convergencia cuadrática. Para ilustrar esto, es conveniente realizar las iteraciones del ejemplo previo con la fórmula tradicional y repetirlo con esta nueva versión modificada. Verán que con esta versión modificada el número de pasos se reducirá significativamente. Bien, pues esto es todo. Espero que les hayan quedado claros todos estos aspectos matemáticos del método de Newton-Raphson y los espero en el siguiente video de la serie Análisis numérico. Hasta pronto.